Wake Up, una vacuna 100% efectiva contra la desinformación. Lunes a viernes, de 7 a 10. Las 9:05 de la mañana se va poniendo lindo, aunque afuera Sol Rodríguez no está muy lindo. No, yo ya te lo advertí, te dije que hoy iba a ser un día complicado, que iba a haber lluvia todo el día, que iba a haber viento, que la vida iba a ser cruel, todo, te advertí todo. Y tenemos podríamos decir casi una eternauta, porque vino en el medio de la tormenta, se llegó hasta acá, ella es economista, pero además es una mujer con ideas muy interesantes para poder compartir y para poder charlar. Ha sido funcionaria pública, pero hoy está trabajando en varias cosas. Y se lo vamos a preguntar en un ratito, que vamos a tener una charla linda con ella. Es Mercedes D'Alessandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien, bien. Vine acá a Eternauta posta porque vivo a 6 cuadras, entonces le cancheré y dije, ay, voy caminando cuando me invitaron y después me levanté y dije, ay, no. Y después me vine. 6 cuadras es como, no voy a tomar un colectivo por 6 cuadras. Y aparte tengo un puentecito en el medio, o sea, una cuadra es puente, entonces, ¿viste? Espera, ¿qué estás allá, güey? Por el lado de Belgrano. Pasando el puentecito de Soler para el otro lado. Okay. Pero, o sea, estoy en Concepción Arenal, que es la paralela a esta. Así que claro, está bien. Era imposible. Si me tomo algo, tengo que dar una vuelta tremenda. Espera, aprovechá estos 2 minutitos, así después te dejo tomar el té tranquila mientras hacemos la noticia, escuchamos un tema. Pero, ¿sos porteña? Soy de Misiones, de Posadas Misiones. Ah, mira. Sí, me vine a los 18 años ya, hace poquito, a estudiar y me quedé acá y después me fui a vivir a Estados Unidos también unos 8 o 9 años y volví. Mirá, así que, ¿y viniste a estudiar economía? Vine a estudiar economía. ¿Acá a la UBA? Acá en la Universidad de Buenos Aires. En Misiones en esa época no había tantas Eso te iba opciones. A decir, claro. No había mucho. Está en la UNAM desde siempre, la Universidad Nacional de Misiones, que es muy buena, pero tenía otro tipo de carreras y nada, agarré y me vine. ¿Quién gobernaba Misiones en ese momento? No me acuerdo, pero no sé si, en la época, no sé si Puerta estaría en esa época pero no sé, pero Puerta. por ahí. ¿El 2001 dónde te agarró? El 2001 acá. Está ya acá. Me recibí el 20 de diciembre, el 19 de diciembre del 2001 me recibí. Me recibí economista, o sea, bautizada y de hecho el 20 de diciembre con estado de sitio declarado en la Argentina hicimos nuestra fiesta de egresados, en la cual hay muchos personajes que ustedes deben conocer que asistieron a esa fiesta de egresados, que se egresaron en ese momento, que fueron DJs de esa fiesta, que estuvieron bailando por ahí. Ustedes se pueden imaginar, ¿no? Ayer hablamos del DJ. Sí, varios DJs que están relacionados con la política. Bueno, vamos a charlar de todo un poco porque, ayer tuvimos el indicador de inflación, anteayer en realidad, en el que hubo mucha expectativa, el gobierno se tiró sobre ese número. Yo diría que se aferró a ese número en el medio de una situación compleja, ¿no? Sí, después de una semana en la que le habían llenado la cara de dedos, como se suele decir, ¿no? Tremenda. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de feminismo también. Porque acá tengo una... Yo soy muy paciente para tu nivel de discusión, digamos. Esta es mi instructora personal y además es como te diría una especie de guardrail viviente que yo tengo que evita que yo me vaya a la banquina, aunque a veces la salto y termino cayendo. Sí, pero bueno, la verdad que es bastante en estos tiempos que corren tener un espacio para debatir de esto ya es un montón. Totalmente. Pero te vas a tomar un tecito mientras nosotros a las 9 en punto repasamos el F5. Delta 90.3. Y vamos a empezar a charlar un ratito, porque ya la presentamos, ya está acá con nosotros. No me dijiste que Cobro es tu padre, pero vos no me dijiste que yo soy de Vélez. Sí, esa cara es... ¿Cómo se puede ser de Vélez? Mira, en realidad es como fui amiga de Costa, cooptada por Costa en su momento.
Me imaginé. Sí, yo era novia de su hermano hace 1000 años atrás, Mirá. de su hermano menor, y entonces, nada, me empezaron a llevar a la cancha, y fue cuando Vélez salió campeón, después su Exacto. campeón, entonces yo era una especie de mascota claro. de la suerte, entonces me daban todo el merchandising, tenía el mate de Vélez, la camiseta de Vélez, las pantuflas, Ya todo. lo voy a agarrar ese No, año, y fui a la cancha, vi a Vélez campeón en la cancha de Vélez. Mamita querida, mirá de la qué época, privilegio. mirá lo que te digo, la época de jugar al Galgo, Jonás Gutiérrez, el claro. Gato César, Claro. los Zárate, los hermanos Zárate, Castromán. Y el Castromán. Se junta, señora. De esa época fue Fanesi, era el director, después fue Russo. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo, mirá. Se está Sí, pero florera. digo, y fui a la cancha. Ahora hace rato no sigo, pero vi que le fue muy bien el año pasado y hace poco también ganó. Mirá vos. Así que sí, o sea, no estoy viendo los partidos como veía antes No, que iba, pero... Pero está seguidora, por lo menos, de su historia, y eso es Sí, importante. sí, además me encanta, la cancha de Vélez es una linda cancha linda para cancha, ir es a linda. ver un Eso es partido, se cierto. ve muy bien. Aparte Se ve éramos muy bien de plateístas. toda la Eso es tribuna. El plateísta velezano, viste, es muy Totalmente, muy eso es así, personaje. Es muy absolutamente así y lo tienen en cuenta siempre. Nosotros destacamos la importancia que tiene futbolísticamente Vélez, aunque para mí A nosotros no nos nosotros agrada. no somos muy, no somos muy Y velezanos. bueno, es un lindo equipo, Pero es un lindo que equipo. mantiene tipo también alrededor en Liniers. Hay una épica también velezana. Ya hay una- haremos algo para que ¿Para qué? don D'Alessandro, lo tenemos con nosotros. Sí, sí, bueno, sí, y sí. bueno, para que don D'Alessandro pueda reivindicar la condición académica que debió haber tenido su hija y sin embargo cooptada por salió los- desviada. No, y salió mal porque mi hermano es cero fútbol. No. Claro, Cero. la única futbolera. Cero fútbol. O sea, yo veía todos los partidos con mi viejo, él jugaba al rugby y yo lo No. acompañaba a ver sus partidos, todo hasta quería jugar al rugby. Mi hermano no se ponía una zapatilla, pero ni por Nada. Nada. Full chanqueleta, ok, Qué perfecto. fenómeno, qué fenómeno. Bueno, empecemos a hablar un poquito, salgamos del fútbol y empecemos a hablar un poco de la economía. Decíamos, el gobierno se aferró al dato de la inflación de junio, casi como una tabla de salvación, en el medio de una semana tremenda en lo político y tremenda en lo económico, con esta suerte de lo de Fantino. Lo de Fantino fue tremendo. Lo del misil en el reactor, tremendo esto, ¿eh? Lo de si te sacaste un pasaje a Bucios, por ahí no te podés ir. Bueno, ayer hablábamos con Jorge el otro día de eso, con Jorge Rial. Esa fue la frase, que además fue de cuño Fantino. Vos sabés que Fantino, pues Fantino es mucho más que un comunicador. En este caso se ha transformado, hasta te diría, en un ideólogo de la comunicación del gobierno. Mirá Sí, vos. hablándolo con él, incluso vos lo ves, está convencido el tipo, che. Está convencido. No sé si hay guita de por medio, ¿no? Pero No, quizá hay una está firme convencido. convicción. Y yo lo veo un poco en el physique du rol de los libertarios, ¿viste? Es un criptobro en una forma, Sí. Fantino. Yo me acuerdo esos videos de él todo trabado, bailando de madrugada. Son muy parecidos a los de los chiquitos estos que suben sus videos en el gimnasio o haciendo shopping para las novias, calleando, como dicen, ¿no? Sí. Bueno, pero... Tiene algo. Pero claramente eso había provocado toda una crisis dentro, y sigue estando esa crisis, y se aferraron al índice inflacionario. Analizame un poquito este momento económico. Sí, mira, yo te digo, sinceramente creo que obviamente ellos lo pueden ver como un buen dato, porque cuando uno mira la serie de los últimos meses es un buen dato, pero no podemos mirar las cosas tan descontextualizadas, ¿no? Parece que toda la semana tenemos que estar festejando o mirando un dato, si la bajó, subió el otro, y no el contexto en el que cambian esos datos, ¿no? La inflación, ¿cómo vienen sosteniendo ellos la baja inflación? Primero con una recesión brutal, después con una caída también del consumo, hoy con los salarios pisados, ¿no? Entonces digo, la inflación hoy también está relacionada con el dólar, que está pisado en un nivel que, bueno, ahora hay que ver qué pasa con la bandita esa, porque se le está escapando a Caputo también el dólar, pero lo cierto es que la inflación de 1,6 es similar a alguna inflación que estos días circulaba también el video cuando Patricia Bullrich de Sturzenegger le van a poner el cartel de 1,6 en el Congreso de la Nación, Sí. reclamándole a Cristina en su momento. Pero lo que yo digo, está buena la comparación esa, porque decimos 1,6 hoy y 1,6 en ese momento, es hoy 1,6 sin vialidad y sin ningún kilómetro de ruta en un año y medio de gobierno, sin una escuela, sin un hospital, Sin con una- desfinanciamiento a la salud, a la ciencia, a la educación, sin medicamentos Sin obra pública de oncológicos. absolutamente ningún estilo, nada. Este gobierno no ha hecho una sola obra pública, un kilómetro de ruta no hizo. Entonces digo, una inflación baja en un contexto en el cual estás sin capital,
sin infraestructura, sin conectividad, sin ningún apoyo para las personas que más lo necesitan, que no sea solamente una transferencia de dinero como es la UH, que es lo único que han sostenido, después rompieron todos los otros programas. Bueno, digo, mirar solo un dato es como un poco, la vara está muy baja, ¿no? Y yo creo que en eso ellos nos han ganado en su forma de analizar las cosas, porque claro, es el dato que les interesa y todos estamos hablando de eso y diciendo, yo ayer tuve una discusión con unos compañeros que de nuestro lado, entre ese lado amplio, que es los que no estamos del lado necesariamente libertario, y decían, bueno, pero hay que destacar que no sé qué. Yo decía, yo no tengo por qué destacar un dato en abstracto como si fuera una cosa que no tiene relación con todo lo demás que está sucediendo. Si vos me dijeras que bajaste la inflación con un nivel salarial más o menos digno, con jubilaciones dignas, con recuperar, no sé, una escuela que se está cayendo a pedazos, haciendo una rutita, pagándole lo que valen los salarios a los docentes y sin despedir 50.000 personas del Estado, por ahí te lo destaco, porque bueno, pero como están haciendo el plan económico de Milei es un plan que bueno, que tiene un objetivo que es acumular, pagar la deuda, honrar los compromisos de deuda. Se están endeudando y eso también no lo vemos. El nivel de endeudamiento que estamos teniendo, la cantidad de deuda que está teniendo este país para no se sabe qué, porque ¿a qué viene la plata del FMI acá? Sí. ¿Qué se está haciendo con ese dinero? Sí, no pareciera... Acumularlo. Entonces, para después volver a pagar. Yo lo que digo, entiendo que obviamente para las personas, para todos, está bueno que los precios no estén corriendo al 200% como terminó el último gobierno, pero lo que digo es que también hemos tenido otras épocas en nuestra vida económica en que tuvimos baja inflación y las cosas no estuvieron bien. Vos recordabas hace un ratito, creo que lo hiciste al aire, que te recibiste en el 2001, ¿no? Sí. En el 2001 la inflación era baja. En diciembre de 2001 la inflación no era alta. Teníamos un registro muy bajo y se estaba yendo toda la mierda. Por eso digo que también, viste, es como la memoria cada vez de más corto plazo, ¿no? Como si no hubiésemos... Bueno, a los que tenemos determinada edad vivimos varias crisis. Yo me acuerdo del 89, era chica, pero me acuerdo de la hiper. El 2001 me agarró, como les contaba, recibiéndome de economista en la Universidad de Buenos Aires. Y esas cosas son cosas que obviamente le quedan a mucha gente en el cuerpo, ¿no? Y las nuevas generaciones quizás no lo vivieron, no les supieron entender lo que significa. Y entonces leen esto de manera... Por eso digo, el descontextualizar el dato me parece que es algo que ellos han ganado en su estrategia de comunicación, de que te bombardean con tantas cosas todos los días que estás así, no sabes para dónde mirar y te agarrás y te ocupás de cositas, ¿no? Un día me ocupo el Garraham, otro día me ocupo del sistema científico, otro día son la marcha universitaria, otro día son las mujeres, bueno... Nos van desconectando los cables y entonces estamos mirando el dato de la semana. No, hay que pensar el modelo. Es que también, digamos que los que estamos de este lado de la mirada ideológica, no hablo partidaria. Sí, por eso. Estamos jugando a la defensiva permanentemente. O sea, es un año y medio de ejercicio de defendernos de los ataques que reciben, como vos decís, todos los sectores a los que, mal o bien, el gobierno anterior y los gobiernos peronistas intentaron fortalecer o cimentar. Ahora, a mí todavía me cuesta entender que por tener la inflación más o menos contenida y el dólar más o menos contenido, la sociedad argentina entregue llave en mano todo lo demás. Me hace acordar bastante al menemismo esto, ¿viste? Porque ciertamente tal vez es más comparable con la dictadura, pero en la dictadura no podías chillar, ni votabas a quien te gobernaba. También el menemismo hubo como un... Bueno, pero acabas de decir dos cosas que se están empezando a aparecer también, porque el de que no podías votar a quien querías es la proscripción de Cristina, bueno, sí. el de alguna manera también el no podés chillar, la represión que ha habido. Yo leía el otro día un informe de CELS, que es un centro de investigación que sigue los derechos legales, ¿no? La cantidad de represiones que ha habido. Y la violencia de esas represiones. Recién ahora estaban liberando a los que encarcelaron con lo de la ley Bases. Claro, quedaron formalmente sobreseídos esta semana. ¿Cuándo fue la ley Bases? El año pasado, en junio más o menos, ¿sí? Claro. Y
hubo una persecución, hubo una ministra diciendo que eran terroristas, hubo exigiéndole cárcel. Tenemos el caso, Pablo Grillo todavía pelea por su vida a cierto punto, y es un chico que está haciendo su trabajo, un trabajo como el de ustedes, que es de periodismo, solamente que fotográfico, haciendo su trabajo casi pierde la vida y fingen demencia y pareciera que él cabeció la bala, ¿no? Él se metió en la trayectoria de la bala. Tenemos un policía procesado, confirmado ese procesamiento por tirarle gas a una nena en una manifestación. Tuvimos a unas militantes que tenían cargos públicos, que estuvieron, Eva Mieri estuvo 13 días y la mitad de esos días las pasó en un penal de máxima seguridad por una contravención. Entonces lo que te digo es, yo no estoy diciendo que sea, pero digo que ellos en algunas cosas se quieren parecer a esos momentos, no les gustan las voces disidentes, atacan a las voces disidentes, le pasa todo el periodismo, al periodismo, digo, Julia Mengolini ella fue la gota que rebalsó el vaso porque ella le hicieron un video con inteligencia artificial, tenía un video horrible, digo, pero no es la única periodista atacada, incluso a gente que no es tan, digamos, tan de izquierda, entre comillas, como Julia Mengolini, también a Teneman, a Doman le metieron. Nosotros nos metieron la demanda. A vos te vendieron la Jorge, demanda. a Doman y a mí. Por eso. Entonces digo, en ese sentido, cualquiera que les marca, bueno, los economistas somos todos mandriles, ¿no? Nosotros somos cualquiera que le dice algo diferente a lo que Milei piensa, Caputo piensa, somos mandriles, somos golpistas. El otro día, en la nota de Majul, el miércoles pasado, cuando sale después lo de Fantinos a la tarde, ¿no? A la mañana él le dice que todos los gobernadores están en contra de él y que le quieren reventar el superávit fiscal. O sea, salió después Sáenz de Salta, que le votó todo diciendo, che, me parece que no es justo que digas esto, ¿no? Como diciendo, no hay reunido, poniendo la foto, la firma, todo al lado, para que después me vengan a decir esto. Es como, claro, este amor no es correspondido en un punto, ¿no? Con todo lo que entregué yo. Todo lo que digo, pero digo, girones. Pero lo que digo es los gobernadores yendo a disputar el impuesto a los combustibles, que es un fondo que se usa para refaccionar rutas que este gobierno no está refaccionando, digamos, ¿no? Y los ATN, que son el 1% de todos los impuestos coparticipables, que son para usos de emergencia, social, hídrica, lo que sea, alguna catástrofe climática, también retenidos el año pasado, solo el 10% se repartió de los ATN. Ahora vamos a hablar un poco de lo que viene, no solamente de lo que viene en la economía, sino de lo que viene en el espacio político, que puede ser, seguramente, uno imagina, la única alternativa de poder que hay de gobierno en el horizonte próximo para contrarrestar los efectos de estos libertarios, los libertarios más locos del mundo en el gobierno. 9:17, estamos charlando con Mercedes D'Alessandro aquí en la mañana de Wake Up. Delta 90.3. 9:20, otra de las aristas de Mercedes D'Alessandro con quien venimos conversando desde hace un ratito, tiene que ver con su mirada respecto a las cuestiones de género, que en la Argentina han sufrido en el último año y medio, fundamentalmente, un retroceso en cuanto a políticas públicas. Estaba viendo en el boletín oficial de hoy, o sea, permanentemente recibimos novedades sobre el desmantelamiento de políticas públicas diseñadas y puestas en funcionamiento durante el gobierno anterior o durante los gobiernos, incluso hasta de Mauricio Macri, debo decir. El feminista menos pensado. Exactamente, que jugó, en este caso, por lo menos no entorpeciendo la labor de quienes avanzaron con derechos y con un montón de cuestiones ligadas al género. ¿Cómo se trabaja ahora en estos márgenes de lo que propone o de lo que permite este Estado? Sí, bueno, en principio el movimiento feminista es uno de los objetivos del gobierno, o sea, enemigas del gobierno, ¿no? Y lo digo, no hace falta ir al Televín, lo ha dicho abiertamente en foros internacionales, además, ¿no? Y esto tiene que ver, desde mi perspectiva, con la fuerza que tomó el movimiento feminista en la Argentina, sobre todo en los últimos 10 años, a partir del Ni Una Menos, que cumplió 10 años hace unas semanas, ¿no? El movimiento feminista es muy de largo plazo, hay un montón de cosas que se vienen haciendo desde antes, pero en el 2015 se democratiza, se masifica, empiezan a ser feministas esto, como decía, hasta las mujeres del PRO que antes no se sentían convocadas, ¿no? En ese sentido yo creo que también su señalar para ese lado tiene que ver con demonizar un movimiento que
no solamente iba por las cuestiones del feminismo, sino también por cuestiones de desigualdad, precarización, acceso al mercado laboral, temas de la juventud, de la niñez. Es decir, el feminismo no solamente trajo el problema de la violencia machista, que es un problemón, sino que también desde la economía feminista trajimos a la mesa un montón de debate que estaba más atrás, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ayer miraba datos de empleo que publicó Luis Campos, que el economista de la CTA, y una de las cosas que desarmaba en su hilo de Twitter sobre esto es la caída que no tiene piso del empleo de trabajadores de casa particulares, ¿no? Las empleadas domésticas. Viene cayendo el empleo de manera abismal, es la segunda inserción laboral de las mujeres en la Argentina desde siempre. Segunda inserción laboral de las mujeres en Argentina es comercio, empleo doméstico, maestra y enfermera, son las 4 principales ocupaciones de una mujer en la Argentina. Y cuando hablamos de empleadas domésticas estamos hablando del 99% son mujeres, y en momentos normales, entre comillas, son 1.100.000, 1.200.000 mujeres que trabajan en ese sector, ¿no? Ahora viene cayendo el empleo porque como la clase media ajusta un poquito sus cuentas, se saca de encima los lujos. Uno de los lujos es tener una empleada doméstica. Entonces, o la deja de contratar o le reduce las horas. Y yo veía la caída de ese trabajo que es tan importante para el sector de las mujeres. Y lo que digo es, nosotras, por ejemplo, hicimos un programa llamado Registradas, que era incentivar la contratación formal, desempleo. ¿Pero dónde va esa mujer que cae de ahí? Y esa mujer que... ¿Va a un emprendimiento? Mira, lo que está pasando mucho con los que se caen, digamos, del empleo es varones van a Uber a reparto de bicicleta o transporte de pasajeros en auto en las distintas aplicaciones que hay, y las mujeres lo que suelen hacer es más cuestiones de, por ejemplo, no sé, vender ropa en Instagram, hacer alguna cosa de comida en el barrio, digo, pero las changas son cada vez menos, ¿viste? Claro. Porque el empleo de contención también suele ser cuando, no sé, yo soy de Misiones, me vine acá a estudiar en económicas, pero muchas mujeres que vienen de Misiones no vienen a estudiar en económicas, vienen a trabajar de empleada doméstica en una casa, ¿no? Es como también, o de niñera, de alguien para poder ver... Es la punta de lanza para ver si pueden entrar en una sociedad como esta. A ver, pasa... una mujer de un barrio más humilde, más trabajador, más precarizado, que salía antes a trabajar y ahora ese trabajo ya no lo tiene, significa que las propias mujeres que trabajaban cuidándole los hijos a esa señora tampoco lo pueden hacer. Sí. Es una escala de desempleo total. Estuve hablando el otro día con la Negra Albornoz, que es una de las referentas de La Poderosa, y ella le pregunto, ¿viste? ¿Cómo vienen? ¿Qué están haciendo? Y no sé qué. Y me dijo, mirá, la verdad que en los comedores estamos peor que nunca porque no nos dan alimentos, y además el potenciar trabajo, que era el programa que permitía hacerle un aporte a las mujeres que sostenían los comedores, que iban a cocinar, que iban a hacer, viste, con los chicos hacer apoyo escolar y no sé qué, está entre congelado y entre que eliminaron un montón de personas, y ese potenciar era la mitad más o menos, iba a mujeres que hacían esos trabajos. Entonces, digo, la crisis del gobierno de Milei impacta de manera simétrica sobre las mujeres, lo vemos en todos los indicadores, en desempleo, por ejemplo, el desempleo de las mujeres jóvenes menores de hasta 25 años, te diría, es casi de 20 puntos, es el desempleo más alto de la economía, creció además. En la pandemia estaba en 19%, habíamos bajado a 12% eso, y ahora está arriba de 18% otra vez. Digo, y es un sector, viste, que la juventud está muy precarizada, pero a los varones le va un poquito mejor porque tienen más chance, esto que vos te preguntabas, ¿dónde va la que se cae de la casa particular? Ahí Topo Rodríguez, que hace unos laburos interesantes ahí desde su organización, me manda los datos oficiales sobre el que está escuchando, además de empleo privado registrado. Y cuando ves la variación de empleo por aglomerado relevado, empresas de 10 y más personas ocupadas a mayo, te das cuenta que la caída es brutal. Y te estoy hablando, incluso por zona, en la Argentina han caído estrepitosamente. Te estoy hablando de 1% en Jujuy, 0,4, 0,6. Te estoy hablando en el mes, la variación de empleo por aglomerado relevado. Es tremendo.
Y pensá en la provincia de Buenos Aires, el desempleo está casi en 10 puntos. Cuarto mes de caída mensual consecutiva, me dice el Topo. Sí. Un saludo para el Topo que nos escucha. Entonces, gracias por los aportes. Diputado nacional. Sí, es amigo de unos amigos míos también. Sí. No, y lo que estaba pensando también es Sturzenegger, estuvo estos días también con Majul, que estuvo ahí, recibiendo a todos los funcionarios por el tema Fantino. Y se mandó una que también a mí me llamó la atención, porque está muy ocupado con la motosierra, pero le pregunta Majul y le dice, pero ustedes no te sentís muy cruel, esos 50.000 que despediste del Estado, no sé qué. Eso no es lo que tenés que preguntar. Y Sturzenegger le dice, no tenés que preguntar eso, me tenés que preguntar cuántos empleos se generaron en el sector privado. Y Majul le dice, pero no se generaron. ¿Dónde están? Y Sturzenegger se queda, le corrige la pregunta y no tiene una respuesta, porque la respuesta es que no se generaron esos tales empleos en el sector privado registrado. No están. Es más, hay una caída del empleo en ese sector. Todos los sectores del empleo han bajado. Lo único que vemos en aumento es el cuentapropismo, el monotributo, digamos, ¿no? Que es, el otro día, no sé quién lo explicaba, también muy bien, decía, bueno, esta persona que le pasaron la motosierra en el INADI, ¿no? Primera víctima, o ahora en vialidad, se va a la casa. El varón, como decíamos, agarra el auto y se pone a ver si junta unos mangos mientras busca trabajo. La mujer agarra y, no sé, trata de vender souvenirs, comida, o también agarra el auto, hay cada vez más mujeres manejando, ¿no? Pero también se va, maneja 10 horas, viene a la casa y ve a su hijo que está ahí en la casa y le dice, che, ¿por qué vos no agarrás también y ayudás? ¿No? Entonces, lo que decía esta persona es, claro, aparece alguien que estaba inactivo, como activo, en un trabajo también precario, quizás agarró el auto 2 horas por día durante una semana y después no agarró más, igual figura. Entonces ellos con esto de que hay más búsqueda de trabajo dicen, no, es que la gente quiere trabajar más porque hay más oportunidades. No, hermano, quiere trabajar más porque no le alcanza. No le alcanza, es lo mismo que pasaba en los 90 con la flexibilización laboral, que las mujeres en ese momento, volviendo al feminismo, uno de los debates del feminismo es decir, bueno, en los 90 nosotras empezamos a entrar al mundo del trabajo, al mercado laboral, la tasa de participación de las mujeres aumenta muchísimo, pero no es por empoderamiento que nosotros decimos, ay, bueno, ahora voy a tener mi propio dinero, sino que fue la pérdida de empleo de los varones que volvían a la casa sin un mango y no conseguían trabajo, lo que obligó a las mujeres a salir. Después ya nos quedamos en el mercado laboral, porque una vez que una encuentra su autonomía económica, y ahí empezaron los problemas. Ahí empezó todo. Es como dicen los libertarios, tenemos que volver a los valores viejos de que la mujer se queda en la casa mientras el varón. La verdad es que no estoy pudiendo. Cocinan, lavan, planchan y preparan todo para que nosotros seamos los que proveamos. Exactamente. Te veo muy proveedor, Mauro Federico, mira. Bueno, un gustazo tenerte acá. No, buenísimo pasar por acá. Y ya que estás cerquita, te vamos a invitar más seguido. Sí. Ya saben que después de las 8 yo arranco. A las 9. No soy como vos que 5 de la mañana está ahí ya leyendo de todo. De 9 a 9 y media te vamos a tener acá cada tanto. Sí, estoy cerquita, así que si me invitan a estas medialunas ricas también mejor. Gustazo tenerte acá, No, gracias a ustedes. Mercedes Alessandro aquí con nosotros, 9:31. Delta 90.3